Hola, hoy os queremos presentar nuestra ponencia titulada Escalar la IA generativa en docencia del prototipo a la microcredencial, casos de ChatGPT y Gemini. Este trabajo ha sido realizado por Francisco Javier Zamora Saborit, Ashley Cazorla y quien les habla, Grisela Elizabeth Andrade Ruiz. Todos colaboramos en la Universidad Internacional de Valencia. Para hablaros de nuestra ponencia, primero queremos estructurarla. Tras la introducción, comentaremos los objetivos de nuestro trabajo, la metodología que hemos seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones a las que hemos llegado. Para entender de dónde nace el trabajo, es necesario responder una pregunta clave. ¿Cómo escalamos la IA generativa en docencia sin comprometer privacidad, gobernanza y equidad de acceso? La respuesta pasa por escalar la IA generativa como aliada del profesorado, no como sustituta, que viene a ser uno de los grandes miedos e incógnitas que nos planteamos, y por supuesto, hacerlo con criterios comunes. Un agente educativo, sea este un GPT o una gema de Gemini, bien diseñado, puede permitirnos optimizar planificación, actividades, evaluación e incluso feedback de actividades. Por supuesto, manteniendo un criterio pedagógico y la autonomía docente, que será siempre el rol que finalmente tomará aquella decisión final. El reto no es tener IA, sino convertir pilotos en práctica sostenible, con formación, estándares y evidencias evaluables. Por eso, culminaremos con una microcredencial de 2 créditos que capacita y homogeniza con una rúbrica común para medir el alineamiento pedagógico y además añadiremos una doble vía, ChatGPT y Gemini, para compatibilizar innovación, accesibilidad y gobernanza en escenarios sensibles. ¿Qué objetivos nos hemos propuesto, por tanto, para desarrollar en este trabajo? Primero, describir la evolución del proyecto, que lo hemos dividido en tres fases claramente identificables. En la primera, a través de un piloto y el estudio de la viabilidad. En la segunda, optimizaremos el modelo y lo sistematizaremos. Y en la tercera, ya se realizará la escalabilidad. Como segundo objetivo, nos planteamos presentar el diseño e implementación de una microcredencial para que el profesorado cree y utilice el agente educativo que ha creado, por supuesto, alineado con metodologías activas. Y finalmente, queremos integrar una vía alternativa en Gemini mediante una gema que permite o al que tenemos acceso como licencia de docentes para tener así una opción institucional para escenarios con mayores exigencias de protección de datos. En cuanto a la metodología, habíamos identificado 3 fases de trabajo. En la primera, se realiza el diseño, la implementación y la evaluación del modelo. Como primera propuesta, mediante el desarrollo de un GPT educativo, en el que se va a integrar documentación institucional y aplicación en 2 asignaturas, en este caso del grado en marketing, han sido las seleccionadas marca personal y comportamiento del consumidor. Luego se realizará una evaluación de resultados a través de indicadores de eficiencia y coherencia pedagógica. En una segunda fase se realiza el testeo de este modelo generado en la fase anterior y además se valida para poder ampliar su aplicación. Así, se extiende, incluyendo asignaturas de distinto nivel educativo y de distintas titulaciones, como parte de ese testeo. Se incluyen, por tanto, las asignaturas Marketing en redes sociales, una asignatura del grado en Marketing, e Investigación analítica de mercados digitales del máster en Marketing digital y analítico. Por tanto, se cubre así esa escalabilidad, esa ampliación a asignaturas de pregrado y de posgrado, con el objetivo de recoger un feedback cualitativo y cuantitativo para medir la usabilidad, la escalabilidad y percepción del profesorado de este agente educativo de apoyo. En una fase 3 se despliega
una formación que permite esa escalabilidad del modelo mediante una microcredencial. Se implementa, por tanto, una microcredencial de 2 créditos con 4 sesiones de 90 minutos cada una para que el profesorado aprenda a diseñar y a utilizar este agente educativo siempre pensando en una alineación metodológica activa. Además, se permite la accesibilidad por doble vía. Si bien en principio la propuesta del modelo fue a través de un GPT educativo, de ChatGPT, sea este en su licencia Plus o sin Plus, también se prevé el uso de Gemini mediante la creación de una gema. La evaluación de esta microcredencial y de la participación de los docentes involucrados es mediante una rúbrica común que permite evaluar la alineación con los resultados de aprendizaje, la metodología activa y el feedback de ese uso responsable del modelo. De manera más detallada, dentro de cada una de las fases se realizan distintas etapas. Así, en la fase 1, en la que se diseña, implementa y evalúa el GPT, se inicia con un diseño y planificación del mismo, identificando cuáles son las necesidades docentes, las áreas en las que el docente precisa mayor apoyo, así como también las funcionalidades que deberá tener el GPT educativo. Se realiza una primera configuración del mismo y pruebas internas que permiten testear esa alineación funcional y pedagógica que se espera de la herramienta. Luego se realiza la implementación y monitoreo ya a través del despliegue de la asignatura, del uso en las distintas actividades dentro de la misma y por supuesto se recopilan datos cuantitativos con el objetivo de medir tiempos de uso y verificar los tiempos que ahorra el docente a través del uso de la herramienta. Finaliza esta fase con la evaluación y difusión de resultados. Se realiza una comparación entre los indicadores de impacto con las expectativas iniciales y finalmente los objetivos conseguidos. Se elabora un informe preliminar que permite identificar los hallazgos, así como también las posibles mejoras. Se hacen ajustes finales con un sistema basado en los resultados obtenidos y las recomendaciones del equipo docente que participó en el testeo del modelo. Finalmente se redacta y se presenta un informe final con los resultados en jornadas internas y preparación para publicaciones académicas. En la segunda fase de testeo y validación ampliada, las etapas que van a participar son contextos y enfoque. Se identifican la escalabilidad del GPT incorporando nuevas asignaturas de distintos niveles educativos en el uso de esta herramienta. Se entregan materiales, videotutoriales cortos creados específicamente para enseñar paso a paso cómo generar la herramienta, así como también cómo emplearla en distintos casos para realizar distintas actividades. Se realiza una configuración autónoma, se observa y se analiza los tiempos de configuración, las dificultades encontradas, siguiendo paso a paso las indicaciones a través de ese material creado previamente y finalmente, tras los ajustes pertinentes, se realiza una proyección con el objetivo de consolidar la implementación en distintas actividades académicas. Se piensa en un primer momento en realizar una microcredencial de un crédito. Sin embargo, en la fase número 3, en la que se realiza ese despliegue formativo y se escala el modelo mediante la microcredencial, se evidencia dentro de la etapa de contexto y enfoque la necesidad de ampliar la dedicación a la microcredencial. Finalmente se propone una microcredencial de 2 créditos que se desarrolla en 4 sesiones de 90 minutos como parte del diseño del itinerario formativo en el que se identifican las principales temáticas a explicar, así como también los distintos usos, fundamentos de configuración y demás. Luego la implementación se realiza durante enero del 2026, durante estas 4 sesiones que participan 55 docentes. Se realiza un acompañamiento, se provee como recurso los distintos videotutoriales generados, prompts y guías,
y también mediante trabajos síncronos se acompaña a los distintos docentes que participan en esta microcredencial en la configuración del GPT en el testeo del mismo. Como evidencias y vías de entrega de esta formación para confirmar que se han adquirido las competencias propuestas en ese itinerario formativo previo, se plantea en entregables que serán evaluados con rúbricas comunes y también se realiza un seguimiento y análisis de estos resultados. Finalmente, se propone como proyección a futuro el uso de las gemas de Gemini como una opción institucional para escenarios con mayores exigencias de protección de datos, evitando de esta manera fricciones y riesgos percibidos a lo largo de la formación. Perfecto, Gisela, gracias. Y ahora vamos a contar los resultados de estos tres fases. En primer lugar, en fase 1, que estaba enfocado a diseño, implementación y evaluación, observamos un impacto muy claro en la eficiencia docente. De media, el profesorado redujo un 49% el tiempo dedicado a tareas recurrentes. Los mayores ahorros se dieron en feedback en rúbricas, exámenes y con reducciones que llegan hasta el 80% en algunos casos. Este ahorro no significa hacer menos, sino liberar tiempo para actividades de mayor valor pedagógico como tutorías o metodologías activas. Además, no solo ganamos eficiencia, también se refuerza la calidad pedagógica gracias a las rúbricas y criterios de evaluación mejor alineados con los objetivos de aprendizaje. Otro resultado clave en fase 1 fue la adaptación y transferencia del modelo. El GPT educativo se validó en 2 asignaturas concretas, marca personal y comportamiento del consumidor, confirmando que el modelo no era puntual, sino escalable a otras titulaciones. Además, se generaron videotutoriales y cápsulas prácticas que no solo facilitaron el uso de la herramienta, sino que impulsaron la IA como recurso estratégico docente, fomentando una comunidad de innovación educativa más allá del piloto inicial. En el fase 2 quisimos comprobar si el modelo funcionaba sin acompañamiento directo. Los docentes configuraron su GPT educativo de forma completamente autónoma, utilizando únicamente los materiales creados en la fase anterior. El proceso fue ágil, replicable y no requiere soporte técnico adicional, lo que confirma la viabilidad real del modelo. Además, la curva de aprendizaje fue corta, la usabilidad alta, demostrando que puede ser adoptado por otros docentes, incluso sin una formación técnica avanzada. Desde la perspectiva del profesorado, la valoración fue claramente positiva durante la fase 2. Se destacaron la utilidad, claridad y potencial del GPT para mejorar la planificación, evaluación y coherencia pedagógica en distintos niveles académicos. Al mismo tiempo, esta fase permitió identificar mejoras necesarias para la escalabilidad, como pequeños ajustes en la organización de materiales y en la diferenciación entre GPTs personalizados y proyectos. Estos aprendizajes fueron clave para fortalecer la transferencia institucional del modelo. En una fase 3 hubo un impacto que se recibió a partir de las tareas que eran recurrentes. Por tanto, vimos que después de desplegarlo a través de la microcredencial, por parte del feedback que obtenimos de los docentes, utilizaban la inteligencia artificial para la preparación de sus materiales, la estructuración de las clases, la generación de feedback, para la parte de la comunicación, pero también vimos que había una serie de líneas rojas que eran claras para ellos, como puede ser la privacidad, la información sensible y el uso prudente en la corrección y evaluación utilizando la inteligencia artificial. Como conclusiones finales, vimos que del piloto que en una fase 1 se inició y después del testeo lo pudimos llevar a una microcredencial, con lo cual confirma ese recorrido progresivo que hemos ido realizando
hasta poder llevarlo a un aula y, por tanto, a un conjunto de docentes para que lo pudiesen poner en práctica. También, como conclusión, escalar teníamos que hacerlo conociendo bien la herramienta, pero estandarizando y homogeneizando los procesos y la metodología de manera que lo que se fuese realizando lo tuviesen a través de un acompañamiento y con esa autonomía que el docente necesita. Vimos que, aunque se proyectó en un primer paso como solo con una microcredencial como un único crédito, se aumentó a 2 y que vimos que la microcredencial era el vehículo de adopción más responsable para la institución para poder llevar a cabo la inteligencia artificial a las aulas a través de la GEMA o del GPT educativo. De manera que lo hacíamos de una forma consolidada, práctica, con una metodología y que servía para que los docentes lo pudiesen tener encima de la mesa y llevarlo a sus aulas. Como comentaba anteriormente mis compañeras, se hizo una arquitectura de doble vía para facilitar tanto la adopción en inicio, que fue este proyecto de innovación, como era el GPT educativo, como el Gemini, que es la inteligencia artificial que está asociada a la universidad y que además tiene más fortaleza en temas de privacidad y aportaba confianza y sostenibilidad institucional. También vimos que era un beneficio claro para el claustro porque, aunque lo testamos en fases iniciales, se ha podido volver a valorar que les ayudan para la elaboración de materiales docentes, la planificación de sus asignaturas, el feedback a través de las comunicaciones con los estudiantes y que les liberaba de tiempo para la parte de investigación, preparación de clases, etcétera. Y que es un beneficio para la universidad porque convierte la innovación en un modelo que realmente es escalable, que es acreditado a través de esta microcredencial y que tiene una adopción que ha sido sostenida mediante una capacitación homogénea y con trazabilidad de evidencias. A futuro, y ya para finalizar, queremos consolidar esta microcredencial en una segunda edición y también más centrada en Gemini, que es la inteligencia artificial asociada a la institución. Queremos que este modelo de GPT/GEMA educativo pueda llegar a nuevas titulaciones, saltar a otras facultades, promoviendo su adopción transversal en la universidad y que sirva también para fortalecer esa cultura de la innovación docente. Como siempre, daros las gracias a los que hayáis llegado hasta este punto en nuestra ponencia. Recordad que los autores son Adli Cazorla Milloa y Gisela Elizabeth Andrade Ruiz, junto con mi persona, y cualquier duda lo podéis poner a través del chat aquí en este vídeo.